Buenos días, pues me presento, me llamo Nicolás Campanelli, soy francés, pero viví la mitad de mi vida en México. Soy doctor en matemáticas y pues maestro obviamente de matemáticas. Y hoy me pidieron hablarles de lo que es el aprendizaje basado en proyectos, ¿ok? Dentro de las nuevos modelos educativos, pues uno de ellos es el aprendizaje basado en proyectos, como existen el aprendizaje basado en problemas o el aula invertida, etcétera. Bueno, a mí me tocó hablar sobre este tema, ¿ok? Entonces, primero que todo, ¿por qué cambiar el modelo educativo tradicional? Bueno, primero que todo se estima que casi la mitad de los trabajos como los conocemos van a desaparecer dentro de los próximos años. Esto no significa que no vaya a haber trabajo, que van a desaparecer los trabajos, sino nomás que se van a cambiar de giro. ¿Ok? Es decir, casi todos los trabajos como los conocemos, donde las computadoras y los robots están reemplazando a las personas, pues ¿cuáles son? Son los trabajos donde las personas hacen trabajos repetitivos, ¿ok? Siempre la misma cosa, ese tipo de cosas pues son muy fácil de programar robot que lo hagan para nosotros mismos. Entonces, todos esos tipos de trabajo pues están destinados, digamos, a desaparecer poco a poco, ¿ok? Como lo que son conductores, personal de almacén, atención al cliente, secretarios administrativos, recursos humanos, traductores, operadores telefónicos, contables, administradores, agentes de viaje, empleados de banco, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, pues si el mundo está cambiando, si los tipos de trabajo están cambiando, si la manera de vivir está cambiando, pues también tenemos que cambiar nuestro modelo educativo. ¿Ok? Entonces hay mucha investigación sobre modelos educativos diferentes al modelo tradicional, ¿no? El modelo tradicional, entiendo yo, es el maestro que se para a frente del salón, que está practicando durante casi toda su hora de clase, donde el alumno recibe la información y después la practica en casa y por último realiza un examen para ver si adquirió los conocimientos, ¿ok? Entonces es como un aprendizaje más pasivo. Y dentro de los nuevos modelos educativos, pues este rol está inversado, está cambiado, es decir, el maestro se vuelve más, ya no es el protagonista de la clase, ¿ok? Se vuelve más como una guía, como un compañero del alumno, digamos, que trata de guiar al alumno, pero sobre todo es el alumno que es su propio maestro, digamos, ¿no? ¿Ok? Entonces, dentro de los nuevos trabajos que se están registrando o que van a aparecer o que están más bien apareciendo ya, pues ¿qué pedimos a los estudiantes? Le pedimos que sean emprendedores, autónomos, persuasivos, originales, proactivos, comunicadores, líderes, innovadores, inteligentes emocionalmente, etcétera, etcétera. Bueno, pues todo que es en breve es que el alumno sea mucho más autodidacta, que sepa tomar decisiones por sí solo, que no está esperando una orden para ejecutar siempre algo que tenga que hacer. Entonces, si estamos cambiando todo eso que le pedimos a nuestros nuevos empleados, digamos, pues tenemos que cambiar la manera de enseñarles a ser estos nuevos empleados. ¿Ok? Entonces, de ahí surgen las ideas de nuevos modelos educativos y uno de ellos es, obviamente, el que estoy hablando, el aprendizaje basado en proyectos. Bueno, entonces, ¿qué es el aprendizaje basado en proyectos? Bueno, como su nombre lo indica, pues tiene que ver con un proyecto que les damos a los estudiantes y que los estudiantes van a tener que desarrollar, ¿ok? Pero no es de cualquier forma, no es cualquier tipo de proyectos, entonces vamos a indagar más sobre los detalles de este método. Entonces, el aprendizaje, la definición básica que encontré es el aprendizaje basado en proyectos o ABP, como se suele llamar, o Problem Based Learning en inglés. Es una metodología educativa activa en la que el estudiante es el protagonista y se aprende mediante proyectos que se extienden más allá
del aula. Bueno, hay que saber que no es un modelo nuevo, es algo que existe desde mucho tiempo, que incluso existe rastros desde la Edad Media, pero realmente se empezó hace más o menos un siglo a desarrollar más. Sobre todo al principio era utilizado más bien para escuelas grandes. Creo que los primeros que hicieron eso fueron salones de ingeniería, de arquitectura, donde hacían concursos, entonces los grupos, pues se formaban grupos para desarrollar un nuevo proyecto, etcétera. Pero en la hora actual ya se extendió a todos los niveles de la educación, ¿ok? Desde primero de primaria hasta lo más alto que puedan llegar a estudiar, ¿ok? Es una metodología de innovación docente en la que en vez de tratar temas curriculares completos mediante su teoría, como se hace en la clase normal, digamos, donde pues tenemos un tema que elaborar, bueno, que estudiar y nomás nos dedicamos a ello, ¿no? Ahí en vez de esto, pues se aprende mediante proyectos interdisciplinares en los que se resuelven problemas cercanos a los alumnos. ¿Ok? Dice interdisciplinar, es decir, que en el mismo proyecto vamos a poder estudiar varias materias de la escuela. ¿Ok? Vamos a estar mezclando en un mismo proyecto, por ejemplo, matemática, física e inglés. ¿Ok? Por ejemplo, un ejemplo, pero se pueden mezclar casi todas las materias que quieren. Obviamente unas son más fáciles de relacionar con otras, pero en general se puede hacer con todas las materias. ¿Ok? Es además una metodología que suele utilizarse junto a la metodología del aprendizaje cooperativo o el aprendizaje basado en problemas. Vamos a ver, es bastante parecido a lo que es el aprendizaje basado en problemas, por si han oído hablar de esta metodología. Ok, no más que en este caso los problemas son un poco más sencillos, digamos. Pero bueno, vamos a ver que hay una relación entre ellos. Ok, entonces me encontré una frase de la doctora Lourdes Galeana que me gustó, donde explica lo que es. Entonces dice, el aprendizaje basado en proyectos se enfoca en un problema que hay que solucionar base a un plan. Eso es muy importante. El plan, vamos a ver, es la parte fundamental del curso, ¿okay? Del proyecto que vamos a desarrollar con los alumnos. La idea fundamental es el diseño de un planteamiento de acción donde los estudiantes identifican, el qué, con quién, para qué, cómo, cuánto, factores de riesgo a enfrentar, medidas alternativas para asegurar el éxito, resultados esperados, etc. Y no la solución de problemas o realización de actividades. ¿Ok? ¿A qué se refiere? No es que no haya que resolver ningún problema. Obviamente sí, los alumnos van a tener que resolver los problemas que ellos mismos se plantean mediante el proyecto que el maestro y ellos mismos hayan decidido cumplir, hayan decidido estudiar. ¿Ok? Obviamente sí va a haber realización de actividades y solución de problemas, pero no de la manera normal como lo conocemos en el aula tradicional. Entonces, el aprendizaje basado en proyectos, pues ¿qué es? Es que el maestro, digamos, llega a proponer proyectos, o más bien que se haga una lluvia de ideas con los alumnos y que ellos mismos decidan del proyecto que quieran hacer y que elaboren un plan para resolver este proyecto o este problema. ¿Ok? De forma en general de grupo, en general se trabajan con grupos de estudiantes, no todo el salón, sino grupos pequeños y bueno, se hace un plan, es el primer paso que tienen que hacer los alumnos, un plan y llevar a cabo este plan para realizar este proyecto que hayan escogido sobre el tema que se haya escogido. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las características del ABP? Bueno, primero, como en muchos modelos educativos nuevos, digamos, bueno, no nuevos, pero sino los nuevos métodos que se están implementando, aunque en general vienen de mucho atrás. Bueno, primero el creador del conocimiento es el alumno, ya no es el maestro que se para enfrente y que va a dar todo el conocimiento que sabe y el alumno va nomás a escuchar todo lo que dice, sino que ahí los alumnos tienen un rol muy activo, más que el maestro, digamos, en el aula de clase. ¿Ok?
Como lo puse ahí, a diferencia del modelo clásico de clase, en el ABP el profesor simplemente guía al alumno en torno a ciertos contenidos y competencias curriculares. Y es el alumno el que crea el conocimiento mediante la investigación, la solución de problemas, etcétera, ¿okay? La cooperatividad con sus amigos, perdón, y cómo vaya a resolver el problema. Ahí el alumno es el que, digamos, hace la gran parte de su trabajo. La mayor parte del trabajo del maestro es la planeación, ¿ok? Es ver qué proyectos son adecuados para que también pueda aprender los temas que tiene que aprender el alumno durante pues, la clase que está impartiendo el maestro. Entonces el maestro, su gran trabajo, como repito, es planear muy bien esto. Después que se hayan planeado muy bien, es el alumno que crea su propio conocimiento, que se guía a él solo hacia el conocimiento que vaya a adquirir. ¿Ok? Otra característica es que se trabaja de forma colaborativa. ¿Okay? El aprendizaje basado en proyectos suele llevarse a cabo junto a metodologías de carácter cooperativo, que es muy importante ahí en ese método, en ese tipo de trabajo, es que los alumnos trabajan de forma cooperativa. ¿Okay? Como les repito, se forman grupos y esos grupos van a tener que trabajar que colaborar muy bien para llevar a cabo el proyecto de la mejor manera posible. ¿Okay? En ellas los alumnos aprenden mediante la interacción con sus iguales y se combina el trabajo individual con el trabajo colectivo. ¿Okay? Cada uno de los alumnos va a tener un rol muy definido que ellos mismos pueden definir y se van a tener que enfocar en ello y después pues van a colaborar juntos para poner todos esos elementos juntos y hacer el proyecto de la mejor manera posible. ¿Ok? Otra característica es que el rol del alumno es activo. Bueno, se parece mucho a la primera característica que puse, pero lo que quería decir ahí es que en la escuela tradicional el alumno ha sido siempre receptor del conocimiento. ¿Sí? Se llegaba a clase escuchando lo que decía el maestro, sin mucha interacción ni con el maestro ni con sus propios compañeros. ¿Okay? En el aprendizaje basado en proyectos, sin embargo, es el alumno quien tiene que ir creando el conocimiento y eso exige que su rol sea muy activo. De él depende todo lo que va a aprender. ¿Okay? Ya que al fin y al cabo el alumno tiene que resolver problemas, interpretar datos, investigar, discriminar información, plantear hipótesis y conclusiones, etcétera, etcétera. El alumno es el que va a realizar su propio trabajo, su propio proyecto, por lo que pues obviamente tiene que ser muy activo porque de eso nomás depende su éxito. ¿Ok? Entonces el rol del alumno, como dijimos, tiene que ser activo. Otras de las características del modelo ABP es que nace de los conocimientos previos, la motivación y la significatividad. ¿A qué se refiere con eso? Pues que todo proyecto de aprendizaje basado en proyectos nace de los conocimientos previos del alumnado, ¿ok? Obviamente no vamos a estar brincando etapas de años de estudios, vamos a tratar de basarnos en lo que ya sabe el alumno y eso va a ser nuestro punto inicial del estudio. ¿Ok? No, podemos escoger el mismo tema de proyecto, pero obviamente no se va a desarrollar de la misma manera si estoy al frente de un salón de primero de primaria o de último de prepa. ¿Ok? Eso es algo obvio. ¿Ok? Entonces, como digo, su punto de partida a la hora de ir creando el conocimiento son los conocimientos previos que tiene el alumnado que tenemos frente a nosotros, perdón. Y a la hora de crear conocimiento es totalmente necesario que los alumnos tengan motivación e interés. ¿Ok? Por eso es sumamente importante la fase donde vamos a decidir cuál va a ser nuestro proyecto, nuestro enfoque de estudio con el grupo que tenemos enfrente. ¿Ok? Si el alumno no está motivado, va a ser muy difícil que desarrolle un buen proyecto y que estudia de la manera que quisiéramos. ¿Ok? Pues como les comento ahí, es importante, es necesario que los alumnos tengan motivación e interés, ya que es así como se produce el verdadero
aprendizaje. ¿Ok? Todo esto se consigue mediante la negociación de los trabajos a hacer y su vinculación con la realidad. Los alumnos, cuando les hablamos de cosas muy teóricas, sobre todo yo en matemáticas, pues en general en secundaria, si les hablamos de cosas muy teóricas, no se interesan, no le ven la cosa concreta con que lo pueden utilizar, perdón, entonces no les interesa tanto. Entonces es importante que esos proyectos que escojamos tengan una vinculación directa con la vida real, ¿ok? Que lo puedan aplicar. De hecho, los proyectos que tenemos que escoger así se tienen que basar, es decir, con cosas que vamos a poder aplicar, cosas que nos van a servir, cosas que van a ser de utilidad en la vida real, que sea para nosotros o para otras personas. ¿Ok? Entonces esto es bastante importante. ¿Ok? Otra característica es una metodología flexible y guiada por los alumnos. ¿Ok? Ya hemos dicho mucho que los alumnos son los protagonistas de su propio aprendizaje, pero ahí quiero enfocar todavía más esto. Es guiada, todo el trabajo es guiado por el alumno. ¿Ok? El maestro tiene un rol más bien de ayudante, ¿ok? De guía hacia lo que quiere que el alumno vaya, pero en sí es el alumno que va a decidir de qué manera lo va a hacer. ¿Ok? Podemos tener el mismo proyecto para varios grupos del salón y esos proyectos se van a desarrollar de manera totalmente distinta según el grupo que está desarrollándolo. ¿Ok? Si un grupo de estudiantes trabaja un tema mediante aprendizaje basado en proyectos, lo harán en buena parte siguiendo un esquema de investigación creado por ellos mismos en base a su criterio e interés. ¿Ok? Va a ver qué le interesa aprender, de qué manera le interesa aprender. ¿Ok? Obviamente sí va a tener que aprender algo, ¿no? En ese proceso el profesor ha de guiar a los alumnos hacia los contenidos y competencias más significativas mediante la negociación y el guiado del alumnado. Por ejemplo, si yo pongo un proyecto, pero quiero yo que como maestro de matemáticas el grupo de alumnos aprenda lo que es el teorema de Pitágoras, por ejemplo, pues vamos a ver diferentes proyectos que se pueden desarrollar y yo como maestro voy a tratar de guiar a que vayan utilizando esto dentro del desarrollo de su proyecto, ¿ok? Como puntos que tienen que utilizar dentro del desarrollo de su proyecto, ¿ok? Entonces siempre los alumnos tendrán su voz en el proceso, siempre tiene que haber un diálogo entre maestro y alumno para que no se desvíe tanto del tema de las cosas que quiero también que aprenden los alumnos, ¿ok? Se trabaja en torno a un proyecto, obviamente, pues el mismo nombre lo dice, ¿no? En el ABP el proyecto es la columna vertebral del trabajo, que todo depende del proyecto que vamos a desarrollar, por eso repito, es sumamente importante que el alumno esté interesado en este proyecto y que él mismo decida que este es lo que quiere estudiar, ¿ok? Los proyectos, a ser posible, han de salir del propio interés del alumnado. O sea, le tiene que gustar, pero también tiene que aportarles cosas nuevas, ¿ok? Y tiene que atacar un tema cercano y de aplicación más allá de la escuela en la vida real, ¿ok? Suelen nacer de un problema al que se le da solución y esta solución suele aplicarse o presentarse. Un ejemplo, ahí durante la práctica que les estoy dando vamos a ver el ejemplo en cada proceso de cómo se reciclan los residuos. Eso podría ser un tema de proyectos, ¿ok? Un ejemplo, como les puse, podría ser el ver que en clase no se reciclan bien los residuos, ya que solo hay una papelera para todo. ¿Ok? En base a eso, trabajar el tema de contaminación y crear una solución para este problema. Eso podría ser un proyecto, digamos, de nivel bajo, o sea, nivel bajo en el sentido de alumnos de pequeña edad, ¿ok? De primaria, por ejemplo. También lo podríamos hacer con alumnos muy grandes, pero tendríamos que pedirles cosas más complicadas que nomás ver la contaminación dentro de un salón de clase. ¿Ok? Otra característica es que trabaja tanto contenidos como competencia.
¿ok? En el modelo antiguo, digamos, modelo tradicional, pues casi lo único que importa es el conocimiento, ¿ok? El maestro enseña, yo adquiero el conocimiento y hago el examen para ver que adquirí bien este conocimiento. Pero aquí no es nomás esto, importa tanto el conocimiento, perdón, como las competencias. ¿Ok? Las últimas tendencias educativas están orientándose hasta la estructuración de la educación en torno a competencias, que como vimos al principio, ¿no? Que sean innovadores, que sean cooperativos, etc. Es igual de importante que el conocimiento para desarrollarse en la vida laboral actual. ¿Ok? Ahora el conocimiento, pues podemos, con un clic en internet podemos saber muchas cosas. Por ejemplo, yo no me acuerdo de la fecha de nacimiento de Benito Juárez, pues voy a Google y ya me lo sé. ¿Ok? Entonces, como que quizás en la hora actual es más importante saber buscar la información, saber diferenciar una información falsa y verdadera, que realmente tener este conocimiento. No es algo mal sabérselo, ¿no? Pero digo, se me hace que es más importante saber, digamos, buscar la información que saberla de memoria. Yo lo veo también, por ejemplo, tengo hijos y les prohíbo aprenderse las tablas de multiplicar de memoria. Quiero que entienden la lógica de las cosas que hay detrás, para que si sean otra multiplicación, pues lo sepan hacer de igual forma. ¿Ok? Entonces, en todas las nuevas tendencias educativas, como es el aula invertida, el aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas, están cada vez orientándose más hacia la estructuración de la educación en torno a competencias que son coherentes con las nuevas metodologías educativas. Por lo tanto, cuando se trabaja un tema como la contaminación, para volver a mediante el aprendizaje basado en proyecto, no solo se trabajan los contenidos relacionados con el tema, sino que también se trabajan competencias como la competencia para convivir, la iniciativa, la comunicación, etcétera, etcétera. ¿Ok? También el innovador, porque, bueno, todas las competencias diferentes que uno se puede imaginar pueden trabajarse mediante proyectos. ¿Ok? Otra característica es una metodología, perdón, interdisciplinar. ¿A qué se refiere? Pues que en el mismo proyecto vamos a mezclar varias materias diferentes de la escuela. ¿Okay? Como les comentaba, podemos en un problema relacionar idiomas con matemáticas, por ejemplo. Sí, pues siempre hablo de matemáticas, ¿no? Porque es mi rumbo. Pero digo, todas las materias pueden juntarse para aprenderse juntas. ¿Okay? Obviamente hay materias que son más fáciles de relacionar y otros menos, pero todas se pueden aprender juntas. ¿Okay? Entonces esa es la idea del proyecto, es decir, que en un mismo proyecto desarrolla habilidades para física, para matemáticas, para tecnología, para el español, para el inglés, etcétera, etcétera. ¿Ok? Para biología, yo qué sé, cualquier tipo de aprendizaje, pues, ¿no? De materias que se estudian en la escuela normalmente. Los contenidos tratados también pertenecen a varias disciplinas. Al fin y al cabo, el tratar el tema de contaminación mediante un proyecto se trabajan contenidos de física, de química, pero también de mate o incluso de lengua español o el inglés, como les comentaba. ¿Ok? Entonces, es la idea de un proyecto es que se mezclen todas las disciplinas escolares. Quizás no todas en el mismo proyecto, pero varias a la vez. ¿Ok? Entonces la metodología ABP es una metodología donde tenemos que mezclar varias disciplinas dentro del mismo proyecto. ¿Ok? Otra característica es la evaluación. La evaluación, como en cualquier modelo educativo, tiene bastante importancia. ¿Ok? Sobre todo para el alumno mismo. En las metodologías de educación clásicas, la evaluación ha sido hecha mediante exámenes al final de los temas, ¿ok? Estudiábamos, como ya hemos platicado 2-3 veces, el maestro daba su conocimiento, yo estudio y hago un examen para ver si adquirí yo el conocimiento que me transmitió el maestro, ¿ok? En el ABP, la evaluación es coherente con la naturaleza del proyecto y por tanto se estructura de la siguiente manera. Antes de decir las maneras, ¿cómo vamos a evaluar? Porque acuérdense, tenemos que evaluar
tanto el conocimiento como las habilidades adquiridas, ¿ok? No solo el conocimiento. Entonces vamos a tener que hacer una evaluación, digamos, constante a lo largo del proyecto. Obviamente podemos hacer una evaluación final, no está prohibido para nada poner un examen al final del proyecto, ¿eh? Eso no está excluido, pero yo creo que lo mejor es estar evaluando el proceso a lo largo de todo el proyecto. Ok, vamos a ver cómo se desempeña el alumno, qué tanto se involucra en el proyecto, qué tan buenos son sus resultados, etcétera, etcétera, ¿no? Qué habilidades está adquiriendo, entre otros. Entonces se evalúa tanto el proyecto como el trabajo en grupo. Se evalúa mediante autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. ¿Ok? Es decir, el maestro puede dar una parte de la evaluación del alumno, sus compañeros también, él mismo también puede autoevaluarse. Y si es una persona, la verdad, que no se miente a sí mismo, creo que es de las mejores maneras de evaluar al final de cuentas. Uno es de los mejores jueces que uno puede tener, es uno mismo. ¿Ok? Si uno no se hace tonto, sabe muy bien si ha aprendido, si no y qué tanto. ¿Ok? Hay una evaluación inicial, ¿ok? Para ver el conocimiento previo, es decir, de qué punto está partiendo el alumno, y obviamente una evaluación final para ver hasta dónde ha llegado, ¿ok? Hay una evaluación también del proceso y para mí es el más importante, ¿no? Cómo se va desempeñando el alumno dentro de su proyecto. Y la evaluación y reflexión constante hace que la dirección del proyecto vaya variando mientras se lleva a cabo. ¿Ok? Pero ha quedado claro eso de la evaluación. Entonces, ¿cómo funciona el aprendizaje basado en proyectos? ¿No? ¿Qué línea, digamos, seguir para desarrollar un proyecto? Entonces, aquí están las cinco partes, digamos, que puede haber agregado una sexta, pero bueno. Primero es la selección del tema, que vamos a escoger qué tema vamos a abordar en el proyecto y eso vamos a ver más en detalle adelante. Después se hace la creación de grupos que van a trabajar juntos, obviamente. Después se hace la planificación y de la investigación, es decir, la planificación de cómo vamos a llevar a cabo este proyecto. ¿Ok? Después obviamente están los resultados y por último una parte bastante importante en el ABP es la aplicación y presentación de estos, ¿ok? Vamos a ver, no se vale en este método que se haga un proyecto de 2-3 meses y que una vez que esté concluido, bueno, pues te pongo tu calificación y lo tiramos a la basura. No, es importante darle valor a los proyectos realizados por los alumnos, presentándolos en la escuela, en internet, publicándolo en una revista local o como sea, pero que haya un impacto de lo que realizaron, ¿no? Realmente que se sientan que fue útil a la sociedad o a su entorno. ¿Ok? Entonces la primera parte es la selección del tema y la pregunta guía. Esa es la fase en que la negociación entre profesorado y alumnos resulta más evidente. El tema seleccionado ha de tener relación con los contenidos curriculares que haya que tratar. Existen varias, aquí tengo un pequeño error, varias maneras de escoger el tema. ¿Ok? Puede ser mediante una lluvia de ideas, puede ser que un alumno ya llegue con un tema, eso sería lo ideal, ¿no? Pero también puede ser que el maestro tenga un abanico de varios temas que proponer a los alumnos, pero siempre pensando que detrás de ese proyecto yo quiero que el alumno desarrolle tal y tal habilidades y conocimiento, ¿ok? Entonces vamos a enfocar, si yo quiero que aprenda, digamos, el teorema de Pitágoras, entre otras cosas, pues voy a buscar proyectos, pero voy a tratar de enfocar esos proyectos hacia el hecho de que el alumno tenga que utilizar, digamos, esto del teorema de Pitágoras dentro de su proyecto. ¿Ok? Entonces, sea como sea, el proyecto elegido ha de ser cercano a los alumnos y tienen que tener cierto conocimiento previo en torno a él. ¿Ok? No le podemos pedir algo de que no sepa absolutamente nada. Tenemos otra vez que partir de ciertas bases que tenga el alumno y desarrollarlas, digamos, con temas más complejos sobre el mismo tema. ¿Ok?
Además, los proyectos suelen estructurarse en torno a una pregunta guía, como, volviendo al tema de la contaminación, del ejemplo que teníamos, en nuestra clase no separamos los residuos para facilitar su reciclaje. ¿Cómo podemos mejorar esto y aplicarlo a toda la escuela? Entonces, el alumno ya tiene un proyecto concreto, relacionado con su mundo real, su entorno cercano, y va a poder hacer varias cosas relacionadas a esto de manera más dinámica, más, o sea, que le va a ver el interés, va a ver que se puede aplicar directamente, ¿ok? Va a ver el uso directo de lo que está tratando de desarrollar, ¿ok? La segunda parte es la creación de grupos. Antes de regresar ahí, pero me gustaría decir un tema más sobre la selección de tema. Un proyecto no puede ser cualquier proyecto. Por ejemplo, pedir al alumno que haga una cartulina sobre contra el tabaco, por ejemplo. Eso no es un proyecto. ¿Okay? Cualquier cosa que pueda encontrar la respuesta de manera directa en internet, por ejemplo, no es un proyecto. ¿Okay? Tenemos que desarrollar proyectos o pensar en proyectos que realmente sean innovadores. ¿Okay? Si son cosas que ya existen, que nomás que tienen que dar un clic en Google, no nos sirve de nada. ¿Okay? Va a ser un copiar-pegar y eso no son proyectos, es pura pérdida de tiempo y de materiales. ¿Okay? Si ahorita volviendo a lo de la contaminación, el proyecto no es haga una campaña contra la contaminación, eso no nos sirve para nada. ¿Okay? El niño va a agarrar una cartulina y va a agarrar fotos en internet, la contaminación está mal, y al final pues va a terminar no aprendiendo nada y además va a contaminar más que si no hubiera hecho eso de las cartulinas. Que eso no son proyectos. Proyectos en el ABP son proyectos innovadores, ¿okay? Donde vaya a resultar algo nuevo, algo innovador, algo que quizás nadie nunca haya hecho, digamos como una tesis doctoral de ciertos niveles. Ok, entonces la segunda parte es la creación de grupos, que eso no creo que es una parte muy complicada, ok, no más que los grupos tienen que ser heterogéneos, pequeños y con roles, es decir, que cada alumno dentro del grupo pues tenga un rol asignado y del cual va a desarrollar, obviamente. Ok, entonces una vez que se planteó el proyecto, se crean los grupos suelen crearse a base a las directrices de la metodología de trabajo cooperativo, ¿ok? Y como les comenté ya, los grupos tienen que ser heterogéneos, pequeños y con roles, ¿ok? Entonces es una parte no creo muy complicada esta. Después la planificación, que es bastante importante porque de esto depende la vía que va a agarrar, o sea, el carril que va a agarrar la investigación o el proyecto que están haciendo los alumnos, ¿ok? Una vez que se crean los grupos, se planifica el proyecto, es decir, bueno, para llevar a cabo ese proyecto vamos a hacer esto, 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 y quiero que mi resultado sea esto, ¿ok? Puede ser, por ejemplo, proyectos de crear algo, no sé, por ejemplo, crear una máquina para, no sé, cualquier propósito y que mi resultado final sea realmente tener esta máquina. O si sé que no voy a poder lograr eso, pues que mi proyecto final, mi resultado sea la maqueta, o sea, el plano de la máquina que voy a realizar, por ejemplo. Pero es bien importante tener en mente a lo que queremos llegar. ¿Ok? Esto puede hacerse de varias maneras y tanto por grupos como en toda la clase, entre todos los alumnos de la clase. El profesor también puede intervenir más o menos en la creación de una estructura de investigación. En general queremos que el alumno haga toda esa parte de la planificación, pero obviamente a veces el maestro tiene que estar ahí para que no se desvíe demasiado los alumnos hacia un proyecto donde no van a aprender las competencias o conocimientos que yo como maestro quiera que aprenda. Okay, por ejemplo, al profesor puede pasarle interesante trabajar en la creación de gráficos y tablas con el proyecto del reciclaje. Por ejemplo, yo soy maestro de matemáticas, quiero que hagan, los alumnos escogieron eso del reciclaje, pero yo quiero que desarrollen ciertas habilidades matemáticas también. Entonces, ¿qué le voy a poner yo como maestro? Pues le voy a decir, por ejemplo, que puede hacer gráficos y tablas con el proyecto para que se vean bien los cambios que hubo entre
antes que no había hecho los cambios del proyecto para limitar la contaminación y después, ¿ok? Eso les va a dar una manera de medir su eficacia, ¿ok? Entonces, para ello puedo proponer para pasar un cuestionario de reciclaje por todo el colegio y transformar sus resultados en tablas en gráfico. Es un ejemplo dentro de miles, ¿ok? Sobre el mismo tema de la contaminación. Podría haberle pedido muchas otras cosas distintas para que incluya las matemáticas dentro de su proyecto, ¿ok? La investigación puede estructurarse de muchas maneras. Se recomienda, por ejemplo, el uso de bibliotecas, análisis in situ y el uso de los TIC. Los TIC es el uso de herramientas digitales, ¿ok? Obviamente eso es muy importante en el mundo actual también, que vayan desarrollando habilidades de las herramientas digitales, ¿no? Porque pues cada vez se utilizan más, ¿ok? Después pues vienen los resultados, ¿ok? Al terminar la investigación se consiguen los resultados, obviamente. De nuevo, estos resultados pueden variar de gran manera dependiendo del proyecto y esos resultados, digamos que tienen que ver mucho con los resultados esperados que hemos puesto al principio. Ok, repito, si mi proyecto final quiero que sea una máquina construir, pues mi resultado ahí debe de estar la máquina. Si quiero que sea una parte teórica, pues que esté el libro o el resumen donde viene toda mi investigación. Si es algún análisis de algo, pues quiero un libro donde como una tesis donde venga todos los resultados de mi experimento y del proyecto que desarrollé. Okay, bueno, que desarrollan los alumnos, perdón. Por ejemplo, otra vez en el ejemplo de la contaminación, los resultados pueden ser una presentación que explique qué es el reciclaje. Otra vez aquí, este ejemplo de contaminación, estoy pensando en una clase de primaria, por ejemplo, con los ejemplos que vienen ahí, ¿no? Una presentación que explique qué es el reciclaje, unos documentos en los que se explique la situación del reciclaje en la escuela. Estamos así, está mal, estamos gastando mucho, etcétera. Y un mapa conceptual con tablas y esquema que muestre el estado del reciclaje en la escuela. ¿Ok? Podría ser un ejemplo de resultados esperados. Y como les comentaba, algo que es muy importante en el ABP es la aplicación y presentación de resultados. ¿Ok? Repito, no podemos pedirle un trabajo de 2-3 meses a un grupo de alumnos y que se involucren mucho y que una vez que lo hayan hecho, tirarlo a la basura. No se vale. Tenemos que valorar ese trabajo, entonces se puede publicar otra vez en la escuela, en internet o en el sitio de internet de la escuela, en periódicos locales, en muchos lugares, pero no se puede dejar nomás tirados después que se haya terminado su proyecto. ¿Ok? Perdón, ando un poco enfermo. Entonces, para terminar, los resultados obtenidos se presentan. Esta presentación será diferente para cada grupo, obviamente, que ha trabajado en el proyecto. Es decir, podemos tener el mismo proyecto inicial y cada grupo va a terminar haciendo algo totalmente distinto. ¿Ok? Y eso puede realizarse tanto en el aula como fuera de ella. A veces quizás pues es el proyecto de cosas grandes, digamos, de terminales, de último de prepa. En mi país es terminar, se llama el último de prepa. Pues podemos pedir un proyecto quizás más avanzado y que tenga consecuencias directas en el lugar donde vivimos, y eso se podrá presentar el proyecto durante la feria del pueblo o no sé. Okay, hay muchas maneras de exponer los resultados, ¿no? Además, también es recomendable, si se ha propuesto una solución a un problema cercano, aplicar la solución, ver si realmente funciona. ¿Ok? Si estamos analizando ahí lo de la contaminación, pues después que termina el proyecto es ponerlo en marcha y después de un tiempo, de 2-3 meses, ver si realmente hubo un impacto, ver si realmente todo lo que hice funcionó, si es cierto. ¿Ok? Entonces, todas esas cosas obviamente les animan a los alumnos porque son cosas concretas, son cosas de la vida diaria, cosas cercanas a ellos, cosas que influyen en su vida personal y en la vida de la gente que los rodea. Entonces eso los anima bastante. ¿Ok? En el caso del proyecto de reciclaje, podrían presentarse los resultados tanto en el aula como mediante presentaciones en otros cursos.
y para resolver el problema podrían crearse una carta al director pidiendo más papeleras para poder diferenciar, etcétera, etcétera. Y después de tanto tiempo ver si realmente funcionaron las ideas que tuvieron los alumnos para eso del reciclaje. ¿Ok? Y la evaluación, la evaluación, aunque suele hacerse al final, debe hacerse durante toda la duración del proyecto. ¿Ok? Es muy importante de estar viendo los alumnos, de ver si están desempeñando bien su rol que tienen dentro del grupo, de ver si están desarrollando habilidades, porque bueno, medir conocimiento es, digamos, más fácil, ¿no? Le ponemos un examen, como repito, los exámenes no están prohibidos para nada en este modelo, pero no es la única manera de evaluar. La única manera de evaluar, sí, exacto. Entonces, tenemos que medir más que contenido, tenemos que medir habilidades. Entonces, para medir habilidades hay que estar dentro del grupo, estar cercano a los alumnos y estar observando cómo se van desarrollando cada miembro del equipo dentro del grupo. ¿Okay? La evaluación del proyecto también puede hacerse mediante 1000 maneras. ¿Okay? La evaluación del proyecto en sí final, pues no es una parte, creo, muy tan difícil. Podemos evaluar nosotros, pedir a la audiencia que evalúen cada proyecto, a los mismos miembros de un grupo pedir que evalúen a sus compañeros, al mismo alumno pedir que se autoevalúe, etcétera, etcétera. ¿Ok? En el ejemplo del reciclaje, una forma interesante de evaluar ese proyecto, podría ser analizar 6 meses después de llevar a cabo el proyecto, a ver si realmente hubo impacto después de la aplicación del proyecto, ¿no? Es una manera muy interesante de ver si realmente hicieron un buen trabajo, digamos. Entonces, además del tema de la clase que el maestro quiere que aprendan sus alumnos, pues, o sea, es decir, fuera del conocimiento, tenemos que ver las habilidades o competencias. Entonces, mejorar la habilidad para resolver problemas y desarrollar tareas complejas. También debemos medir, mejorar la capacidad de trabajar en equipo. O sea, todas las competencias distintas, digamos, ¿no? Desarrollar capacidades mentales de orden superior. ¿A qué me refiero con eso? Es búsqueda de información, análisis, síntesis, conceptualización, uso crítico de la información, pensamiento sistemático. Me equivoqué aquí, sistemático, pensamiento crítico, investigación y metacognición. Ok, entonces ver todas las diferentes capacidades que puede desarrollar el alumno. Ok, aumentar el conocimiento y habilidad en el uso de las TICs en un ambiente de proyecto, eso es también sumamente importante. Desarrollar, como les digo, el uso de las herramientas digitales, aunque a veces nosotros como maestros más grandes pues no lo vemos tanto, pero las nuevas generaciones nacieron con estas herramientas y tienen que saber utilizarlas, obviamente. Y promover las responsabilidades por el propio aprendizaje. Entonces todo eso son cosas que se deben aprender fuera del tema en sí que están estudiando los alumnos. ¿Ok? Entonces les puse también ejemplo de proyectos que ya se llevaron a cabo y que me pareció interesante. Creo que fueron desarrollados en España. Entonces les puse también a qué nivel. ¿Ok? Entonces el tema de uno de los proyectos será de dónde procede la energía que consumimos en casa. Entonces un proyecto muy concreto donde pues el alumno ya tiene todo a la mano, digamos, para estudiar. ¿Okay? Este proyecto se desarrolló en segundo de secundaria y era una mezcla de materias de tecnología, de programación y de robótica. ¿Okay? Entonces, ¿qué hicieron? Pues los alumnos investigaron de dónde procede la energía que se consume en su casa, estudian de dónde procede esa energía y lo trasladan a crear posibles medidas para ahorrar energía, ¿okay? En su casa o en la escuela donde están trabajando. Y a partir de aquí crean un tutorial para transmitir esas nuevas medidas de ahorro energético y un juego de preguntas sobre lo aprendido. ¿Ok? Entonces ahí se mezclan varias cosas, no es nomás vaya a la casa, pregunto a mi papá o a mi mamá de dónde sale la energía y ya. No, pues tiene que investigar dónde están
las centrales que producen esta energía, cómo se traslada esa energía, cómo la consumimos, cuáles son los aparatos que consumen más, etcétera, cuáles son las medidas que podría tener para reducir esta energía, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces es un tipo de proyecto donde se nota que se mezclan varias cosas distintas. Incluso podemos hacer un cuestionario a la gente para ver si sabe de dónde proviene la energía que gasta en sus casas, etcétera. ¿Ok? Y bueno, ahí en este caso los recursos lo construyen con Scratch. Scratch no sé si se conoce mucho en México. Scratch es un tipo de lenguaje de programación que se aprende para secundaria. ¿Ok? Otro tema que me gustó, que encontré en internet, es la creación de un museo virtual. ¿Ok? Esto fue para alumnos de primero de preparatoria o segundo de preparatoria y era una mezcla entre la materia de tecnología, de informática y de historia. ¿Ok? El objetivo fue crear un museo virtual de 360 grados con obras de artes internacionales del barroco. El proyecto tuvo diversas fases. El primero pues fueron a hacer actividades, fueron a visitar museos, ciudades, a hablar quizás con los directores de los museos, etcétera, aprender de la historia, aprender cómo se desarrolló, etcétera, etcétera, ¿no? También tuvo actividades, seminarios, formación con expertos, como les comenté, pues los directores de los museos, etcétera, y planificación, preparación del producto final. Tuvieron que escoger qué obras de arte iban a poner, cómo lo iban a poner, cómo iban a crear su museo, qué plataforma van a usar, cómo, qué acceso le van a dar a la gente que quiera entrar, etcétera, etcétera. Entonces son proyectos concretos, muy interesantes y que por lo general animan mucho a los alumnos, porque cuando terminan va a decir, mira mamá, va a llegar con sus amigos, con sus papás, sus familiares, va a decir, mira lo que hicimos, ahí te lo pongo en la computadora, mira, hicimos un museo, puedes visitarlo, bla, 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 y van a estar contentos de presentar ese trabajo a su gente cercana. ¿Ok? Entonces le va a dar más valor tanto al trabajo como al alumno en sí, o que se siente mucho más valorado que decir, se me hace, pues tuve un 70 en física. Sí, bueno, eso se le olvida a cualquiera, ¿no? Si hace un proyecto de ese tipo de museo virtual, lo va a tener siempre para poder presentarlo, incluso años después, y se siente, yo creo, mucho más orgulloso que en una enseñanza tradicional. ¿Ok? Entonces, lo que pretende el ABP, el aprendizaje basado en proyectos, crear un concepto integrador de las diversas áreas del conocimiento, ¿ok? Es decir, pues con un proyecto vamos a mezclar muchos conocimientos distintos de varias áreas de estudio, ¿ok? Promover una conciencia de respeto de otras culturas, lenguajes y personas. Bueno, eso sí, estoy en un salón de primaria que no puede comunicarse mucho con el exterior, ok, pero como repito, estoy tratando ahí de englobar lo más posible, es decir, para gente ya más grande, alumnos más grandes, lo podemos hacer comunicar con varias personas de lenguas diferentes, etcétera, etcétera, ¿no? Desarrolla relaciones de trabajo con personas de diversa índole, bueno, es un poquito parecido a lo que vimos justo antes, pero bueno, es desarrollar las relaciones, perdón, desarrollar relaciones de trabajo como si estuvieran en un ámbito laboral. ¿Ok? No es lo mismo estudiar por sí solo y pasar un examen que tener que trabajar de forma colaborativa. ¿Ok? Y de hecho así se aprende bastante empatía también. Promover el trabajo disciplinar, obviamente, pues como el alumno es su propia guía, su trabajo va a depender de la disciplina que vaya a tener él mismo en su trabajo. Entonces, obviamente, eso fomenta la disciplina dentro del alumno, ¿no? Pues como les acabo de comentar, desarrolla también bastante empatía porque estoy trabajando con un grupo y yo puedo entender que mi compañero no pudo hacer eso porque tuvo un problema o si yo me pasa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo ese tipo de trabajo colaborativo nos enseña mucho sobre la empatía, sobre cómo son las demás personas, que no todos somos iguales, que tenemos habilidades distintas y que más vale tratar de acoplarse para que yo tengo esas ideas, tú tienes las otras y así formamos algo nuevo que repelarse. ¿Ok?
pretende proveer una herramienta y una metodología para aprender cosas nuevas de manera eficaz. Obviamente eso es lo que pretende todas las nuevas metodologías educativas, si no, pues no tendría ni sentido hablar de ellas, ¿no? Promover la capacidad de investigación, pues si el alumno está confrontándose solo a un proyecto, algo que no conoce de entrada, pues obviamente va a tener que investigar sobre el tema, ¿ok? Entonces, obviamente este tipo de educación pues promueve la capacidad de investigación. Y por último vamos a ver las ventajas de este modelo educativo. ¿Qué ventajas? Pues existen muchas. Lo que puse no lo escribí yo, lo encontré en un documento en internet, en un artículo científico sobre el método ABP. Entonces dice que promueve que los estudiantes piensen y actúen en base al diseño de un proyecto, elaborando un plan con estrategias definidas para dar una solución a un interrogante y no tan solo cumplir con objetivos curriculares. ¿Ok? Ya no es nomás para pasar este año tú tienes que saber multiplicar o tienes que saber sumar y punto. No, aquí se aprenden varias capacidades diferentes y repito, no solo el conocimiento. ¿Ok? Eso es un punto muy importante a diferencia del aula tradicional. ¿Ok? Y permite el aprender en la diversidad al trabajar todos juntos, obviamente. No es lo mismo trabajar yo, estudiar mi lección en mi casa solito, que tener que compartir durante 2-3 meses un trabajo con un grupo y que todas nuestras calificaciones dependan de lo que hicimos juntos. ¿Ok? Otra ventaja, estimula el crecimiento emocional, intelectual y personal mediante experiencias directas con personas y estudiantes ubicados en diferentes contextos. Bueno, hemos platicado ya bastante de eso a lo largo de la presentación. Aprenden a aprender el uno del otro y también aprenden la forma de ayudar a sus compañeros, que sus compañeros aprendan. Ok, eso es el punto, se me hace más importante de todas las nuevas metodologías, no nomás el ABP, puede ser el aprendizaje de problemas o el aula invertida. El punto es que aprenden a aprender. En lo personal creo que es lo más importante en la enseñanza, digamos, con las nuevas metodologías, que el alumno sea autodidacta, ¿okay? Que sepa buscar su información, que sepa tratar de resolver los problemas por sí solo. Eso se me hace lo más importante en la nueva vida activa. ¿Okay? Que tengan los empleados que les pedimos, pues que sean innovadores, que sepan tomar decisiones por sí solo. Y para saber tomar decisiones necesitamos saber aprender por sí mismo. ¿Ok? Aprender a evaluar el trabajo de sus pares, eso es importante también, nos ayuda también en la vida activa. Aprenden a dar retroalimentación constructiva tanto para ellos mismos como para sus compañeros. ¿Ok? Es muy importante saber decir que eso lo hizo bien, eso lo hizo mal. La manera de decirlo, no decir, eso es basura y no dar argumentos, eso no sirve para nada. Entonces es importante y eso se desarrolla bastante en este método educativo. ¿Ok? Como vimos, pues voy a evaluar mis compañeros, me voy a evaluar a mí mismo, voy a evaluar mi trabajo, etc. Y eso es un buen punto para la vida laboral actual, yo creo. Y por último, el proceso de elaborar un proyecto permite y alienta a los estudiantes a experimentar, realizar aprendizaje basados en descubrimientos, aprender de sus errores y enfrentar y superar retos difíciles e inesperados. ¿Ok? Estamos cambiando totalmente la educación. No es lo mismo enfrentarse a un proyecto que nos va a durar 2-3 meses. Y de hecho son cosas mucho más parecidas a la vida real. ¿Ok? En la vida real es muy raro que te digan nomás resolver problemitas así que te duran 5 minutos. No, son tareas más complejas lo que vamos a pedir. Y otra vez, pues si no sé aprender por mí mismo, no voy a poder desempeñar bien este rol dentro de la empresa que quiero elaborar, por ejemplo. Y por último, como todo, bueno, si tiene ventajas,
Va a tener desventajas o más bien le llamaría yo dificultades. ¿Ok? Como cualquier implementación de nuevo método educativo, yo creo que lo más difícil es el que puse aquí en medio, es la resiliencia al cambio. ¿Ok? Muchas veces los alumnos o los mismos maestros o nuestros compañeros de trabajo no quieren cambiar su método de trabajo, están a gusto con lo que conocen desde hace años, siempre han trabajado así, dice, ¿por qué voy a cambiar? ¿No? Bueno, yo creo que es la parte más difícil, pero poco a poco va a ir cambiando, sea como sea. Entonces lo mejor pues, es empezar lo más rápido posible, yo creo, ¿no? Y tratar de alentar a sus compañeros, alentar a los alumnos, de cambiar. Yo en lo personal, sinceramente, no he trabajado tanto con aprendizaje basado en proyectos. Sin embargo, sí he trabajado mucho con aula invertida. Y es lo mismo, tuve bastante dificultad al principio, tanto para mí como para mis alumnos, pero ahora creo que es de las mejores maneras de aprender. ¿Ok? Y los alumnos al principio también eran bastante resistentes a estudiar de esta manera y ahora ya ni quieren cambiar. Entonces, es difícil, pero llegamos a algo bien. ¿Ok? A veces puede ser difícil guiar a los alumnos hacia los contenidos y competencias que legalmente han de trabajar. Como les comenté, si quiero, para regresar al mismo ejemplo, si quiero que aprenda el teorema de Pitágoras, le puedo dar cualquier proyecto. El alumno en sí mismo no va a ir directamente a buscar el teorema de Pitágoras y aplicarlo. Entonces, hay que estar enfocando también a los alumnos a lo que también quiero que aprendan dentro del desarrollo de su proyecto, ¿no? Y por último, hay que controlar y evaluar muy bien el trabajo de los grupos para que no haya demasiados conflictos dentro de ellos, ¿ok? Es decir, bueno, creé grupos que pensaban que estaban bien y al final me doy cuenta pues que se pelean y así, entonces hay que ser como un medidor, enseñarles cómo trabajar en un grupo, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, bueno, pues ya hemos llegado al final de esta presentación. Las conclusiones que les puedo dar otra vez es, no es sencillo, ¿ok? Sin embargo, es algo que sí funciona. Como el aula invertida, como el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en proyectos, es algo que se ha medido, que se ha visto que sí sirven, que los alumnos aprendieron otras competencias. No lo digo yo, lo dice investigaciones científicas sobre el tema. Entonces, mi conclusión personal sería, sea cual sea de los nuevos métodos educativos, intentan implementar uno. De verdad, van a ver un gran cambio. Va a ser difícil al principio, pero creo que lo que le llega al final es una gran satisfacción personal y yo les aliento a que utilicen esos tipos de nuevos métodos educativos. Ok, entonces espero que les haya gustado mucho esta presentación y pues no me queda más que despedirme de ustedes y les digo hasta luego.